continuando con los elementos que hacen a la historia del acontecimiento mariano de San Nicolás, hemos tocado días pasados el tema del agua, sobre todo el aspecto del contenido doctrinal, espiritual que tiene el agua como signo de la gracia que Dios regala en los santuarios, en todo templo, a través de los sacramentos. Pero quedó por hablar o por comentar lo que haremos hoy, es decir, cómo surgió el tema del agua y cómo se concretó ese pedido y deseo de la Virgen de que hubiese agua disponible para que los peregrinos pudieran llevarla a sus casas, ¿no? Bueno, hay varios momentos. Voy a ser breve, una síntesis de lo que me parece más importante. Gladys habitualmente ha tenido manifestaciones de la Virgen visuales, la ha visto con la visión que en estos casos se da. No es una visión corpórea, sino intelectiva, y tiene audición de mensajes que le van llegando desde el cielo, de la Santísima Virgen, locuciones que se llaman. Uno de los modos, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios se manifestó a los profetas o a los escritores sagrados, fue el sueño. A través del sueño también Dios muchas veces reveló y revela algo que quiere decir. Acá en San Nicolás fueron muy pocos los momentos de sueños, pero en este tema del agua, curiosamente hay 3 sueños que después hemos visto que se concretaron todos, así que estaría en la línea de lo que hemos dicho antes. No es un camino que Dios habitualmente acá no utilizó, pero sí en este caso. Por eso me parece importante leer los sueños que puedan tener la parte más importante del sueño. El año 1984, el 3 de agosto precisamente, tiene Gladys un primer sueño referente al agua. Y dice así: veía mucha gente, dice la señora Gladys contando su sueño, veía mucha gente trabajando en el campito, estaban haciendo los cimientos para el santuario. Adelante, en el centro, estaban haciendo un pozo, porque yo les dije que de ahí iba a salir agua, en el lugar donde estaba el arbusto, sobre el cual cayó el rayo de luz 2 veces. Hoy, esta mañana, cuando me abre la Virgen, le pregunto qué significa ese sueño, y me dice: muchos sueños resultan realidades, y este sueño será una realidad, y se sonríe. O sea que acá hay un primer sueño a través del cual la Virgen, que fue pidiendo distintas cosas, el templo, la medalla, el escapulario, aquí está pidiendo desde los comienzos, desde el año 84, que se vaya pensando en que el santuario tenga una fuente de agua, se busca la manera de que el santuario provea de agua a los peregrinos, por todo el contenido que tiene, que ya lo hemos dicho en la otra charla. Se creó una gran expectativa desde el año 84 hasta el año 89. El año 89 también, el 30 de julio del 89, hay un segundo sueño, y dice la señora Gladys explicándolo: nuevamente soñé con el agua en el santuario. Esta vez vi agua alrededor del templo, que corría por sobre unos canales, que habría un metro de distancia entre los canales y el templo. El agua era cristalina y apareció la imagen de la Santísima Virgen María bajo el título de Inmaculada Concepción. Y la Virgen dice: la bendición que hay sobre esta tierra, sobre este pueblo, está manifestándose de esta manera. Acá en el sueño la Virgen está destacando lo cristalino del agua
y ella aparece como Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, todo el tema de la pureza del agua y de la pureza de la gracia, ¿eh? Que en definitiva el agua que rodea el templo, es decir, quien ingresa al templo ingresa a la fuente de la gracia, donde María como Inmaculada Concepción nos va a hacer partícipes de la gracia que ella tiene en gran escala, llena de gracia. Luego de estos dos sueños hubo un acontecimiento menor, digamos, pero fue interesante. Yo estaba rezando en la secretaría del santuario el oficio de lecturas y justamente ese día tocaba el texto de Ezequiel, capítulo 47, estaba entre las lecturas del día. Cuando yo leí ese texto, la primera parte, digo, esto es prácticamente lo que vio, algo parecido a lo que vio Gladys cuando me habló que veía agua alrededor del templo y que salía agua y que demás. Entonces la llamé por teléfono y le dije, mire Gladys, estoy rezando el oficio de lecturas y he leído un texto. Dice, no me diga nada, me dijo ella. No diga nada. Ezequiel 47:1 dice, pero déjeme que vea en la Biblia. Y se fue a buscar la Biblia y dice, sí, eso es el texto que usted vio. Y exactamente era ese. ¿Qué dice el texto ese? Bueno, el texto dice, el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada del templo estaba hacia el oriente. El agua descendió por debajo del costado derecho del templo hacia el sur del altar. O sea, debajo del umbral del templo sale agua que recorre todo el templo y después ya en la interpretación de este texto aparece todo el recorrido de la gracia liberadora sobre el territorio de Israel. Recorre todo el país de Israel en signo de purificación de su pueblo. Es decir, no olvidemos que Israel tuvo varios momentos muy duros por la infidelidad de la alianza y por la vuelta del pueblo a Dios, y esta agua estaba anunciando la liberación y purificación de ese pueblo que había caído varias veces en la idolatría y en la infidelidad a la alianza. Relacionado con nosotros, diríamos, este texto está diciendo que San Nicolás está recibiendo un agua que también es purificadora, que va a recorrer la ciudad, el templo, la ciudad, el país y América y el mundo. La Virgen, cuando se aparece en una parte, de algún modo es fuente de bendición para todos. Así que este texto es aplicable a San Nicolás. El santuario es la fuente de gracia que va recorriendo, como el agua, los distintos lugares geográficos a donde la Virgen quiera manifestarse a través de esta advocación. El texto bíblico que hemos leído es importante tenerlo en cuenta, Ezequiel 47:1. Hay otro elemento que ocurrió en relación con ese tema. Hay un canal de ventilación que se hizo, que los arquitectos idearon y realizaron, para que en el futuro hubiese máquinas que proyectaran aire frío o el aire ambiente, y pudiera haber una renovación de aire dentro del templo. Es imposible pensar en aire acondicionado en semejante espacio, pero este era en función de que por las columnas apareciera un aire que renovara el ambiente, sobre todo los fuertes veranos que tenemos acá. Ese canal de ventilación estaba hecho y había sido cerrado con una mampostería, un ladrillo de 15 centímetros, y el agua, cuando llovió, no pasaba nada, pero en una oportunidad se rajó parte del canal, en la parte superior, llovió mucho y comenzó a llenarse de agua ese canal. Un 25 de enero del año 90, vemos que empieza a filtrarse por la mampostería, por una rajadura que había, a filtrarse agua. Y de una manera permanente, ¿no? Tanto que hubo que limpiar varias veces y desagotar ahí abajo la grilla. Bueno, a la tardecita, a la noche, fuimos un grupo de personas que estábamos más ligados
a este acontecimiento en varias actividades. Fue también Gladys, fui también yo, y veíamos que salía agua, incluso se perforó la mampostería, entonces ahí ya el agua apareció. Fueron a buscar algunos recipientes chiquitos de vidrio, de botellitas, y 5 personas llenaron 5 botellas, cada una su botella. En un caso apareció el agua rosada. Entonces la señora le llamó la atención y la tiró el agua. Volvió a ponerlo y otra vez en esa botellita el agua quedó rosada. Bueno, a la luz de todo lo que anterior, de los sueños, de la cripta, que Gladys decía que el lugar elegido para el agua era debajo del arbusto donde había caído el rayo, al ver este nuevo signo un día 25, dijimos, bueno, evidentemente que es una invitación que la Virgen nos está haciendo indirectamente para que nos pongamos a trabajar en el tema del agua. Fue un detalle pequeño, pero que nos tocó mucho porque ya había formada una mentalidad en función de tener que darle curso a este pedido. Ya quería la fuente de María y el agua de María, decía la Virgen, ¿no? Bueno, entonces viene un tercer sueño que me parece importante leer también, donde dice: soñé que veía una fuente con agua. Esto ocurre el día 29 de enero del año 90. Soñé que veía una fuente con agua muy cristalina. La Virgen me decía: Gijón, Gijón. En hebreo significa que brota a borbotones. Fuente de María es llamada también, hoy, una fuente que hay en Jerusalén junto al torrente de Cedrón. De este modo la Virgen hablaba de la expresa manifestación de deseo de parte de ella de que hubiese una fuente o toda fuente de agua en los santuarios significase la raíz de la gracia, ¿no? Gijón, una fuente de agua que está en Jerusalén, en el torrente del Cedrón, es llamada Fuente de María. Y bueno, aquí ocurre algo parecido, ¿no? Cuando la Virgen dice Gijón, se significa, plantea la similitud de la fuente que desea aquí con la fuente que hay en Jerusalén. Y en ambos casos la fuente es la fuente de la gracia que sale del templo. Entonces, bueno, todo esto motivaba cada vez más para pensar en extraer el agua. Cuando se acabaron los cimientos y en todo otro momento, nunca apareció el agua por su cuenta sola, como pasó en Lourdes, que Bernardita apenas empezó a rasquetear el suelo, salió el agua. No, acá fue necesario hacer una perforación. Bueno, viene el tema de las perforaciones. Entonces, hubo 3 perforaciones. La primera se hizo dentro de la cripta del templo, la cripta anterior, la donde estaba hoy la fuente del agua, hacia una esquina, digamos, mirando al altar mayor, digamos, puesto hoy abajo, a la izquierda, a 3 metros aproximadamente del lugar donde estaba el arbolito arriba, se hizo la excavación. Bueno, 45 metros llevó la hondura hasta dar con la napa adecuada, pero resultó que había una arenilla muy fina que corría el peligro de subir con el agua y tapar el filtro. Entonces se hizo una segunda excavación, se tapó ese pozo o esa perforación, se perforó un segundo pozo en la parte exterior del templo, más o menos en la mitad del templo, 40 metros de la esquina del templo afuera. También la arena que había en ese lugar no era muy favorable, entonces se definió que, ya que ambas situaciones eran parecidas, era mejor la arena encontrada dentro de la cripta, y se concluyó en dejar aquella perforación de la cripta como lugar definitivo para extraer el agua. Cuando se fue a empezar a trabajar para perforar con más amplitud el pozo, nos damos cuenta que alguien había tapado ese pozo con cemento armado muy fuerte, de modo que había que armar otra perforación ahí mismo. Y resultó verdaderamente extraño, no sabemos a raíz de qué taparon ese pozo, pero entonces dijimos, ya que estamos a 3 metros del lugar elegido por la Virgen,
hagámoslo definitivamente allí. Y entonces se hizo en el lugar actual, debajo de la línea en vertical del cardo que recibió el rayo de luz. Esa fue la definición brevemente explicada, porque esto nos llevó meses de tarea, de pensar, de sacar conclusiones y de tomar decisiones, ¿no? En la novena de la Virgen del mes de julio del 90 se produce ya la definitiva perforación en ese lugar, y con la forma que se podía, se comenzó el 25 de julio a entregar agua a la gente, como se podía. En ese momento en que el agua comienza a salir, hay una bendición que hace Monseñor Castaña, que fue llamado para esto, a informarle como se hacía siempre, y él llegó al lugar y por su cuenta hizo una oración que el arquitecto Magni, que tenía lápiz y papel, la escribió. Y dice así, la bendición dice lo siguiente: que el agua que brotara por inspiración de la Virgen y por la gracia de Dios en la casa de María, que es decir, la casa del Padre, sirva para purificar y santificar a los peregrinos que aquí acuden. Y hizo la bendición. Esa bendición, ya en la liturgia sagrada, tiene documentos por los cuales, en casos como este, se bendice el lugar donde sale el agua, ¿no? Y después ya queda bendecida el agua. Y una vez por año, en la vigilia pascual, el rector del santuario, o el que preside la celebración de la vigilia, vuelve a bendecir desde el altar central este pozo, ¿eh? Se estableció ya un hábito de hacerlo así. Esto fue entonces lo que básicamente se hizo, como digo, narrado muy brevemente. Características del agua. El agua, sobre todo en las primeras veces que se sacó agua, en 2 oportunidades hubo 2 botellas de agua que tomaron el color rosado. Una, me acuerdo, se la dieron al padre Rafael Hernández, que estaba enfermo de esos días y requería tener esa agua. No solamente color rosado el agua, sino con olor a rosas también. Eso fue en 2 botellas nada más. Pero después, en el curso del tiempo, muchas veces, varias veces por lo menos, ¿sí? ¿A cuántas? Yo recuerdo haber visto gente que llevaba el agua, cargaba el bidón, y una vez había un bidón con agua celeste, otra vez con agua rosada. Eso se ha dado, ¿eh? Como dije el otro día hablando de los signos que Dios da. Dios regala pequeños signos, pequeños para nosotros, pero son grandes porque vienen de Él. Y sobre todo por lo que Él quiere hacer con esos signos. Que no nos quedemos en el signo, sino preguntémonos qué me quiere decir Dios a mí a través de este hecho que me sucede a mí. Cuando es así, bueno, esa pregunta que tenemos que hacernos, Dios nos responde siempre, ¿no? Quiero que estés más cerca mío, quiero que te convierta, quiero que vayas creciendo en tu vida espiritual. Cada uno en su historia personal sabrá dar o recibir de Dios la respuesta que el mismo Dios le hace como pregunta cuando le regala un sí. El agua, por supuesto, comenzó a ofrecerse a los peregrinos. Inicialmente hubo 4 cisternas dentro del templo que proveían un montón de canillas y la gente haciendo largas colas para llenar bidones de agua. En este momento la tarea está mucho más perfeccionada, hay 8 cisternas, hay 15 canillas muy nuevas en este momento, de modo que se sigue ofreciendo el agua y siguen llegando los peregrinos con ese deseo grande, y muchos de ellos hablan de gracias especiales, de sanación o espirituales que han conseguido a partir del hecho de tomar el agua o rociar con esa agua la casa donde viven. En síntesis, yo creo que cuando María Santísima se hace presente entre nosotros, viene rodeada de un montón de gracias, ¿no? Así como el día 6 de enero esperamos que los Reyes Magos nos traigan regalos, la Virgen, cuando se manifiesta en el lugar, nos regala su gracia de muchas maneras distintas, ¿eh? También encapsulada en estos hechos, donde abriendo la cápsula aparece lo que ella nos quiere regalar. Demos gracias a Dios porque esta agua fue, si bien fue fruto de la perforación, fue un pedido especial de la Virgen que quiere que algún día se haga la fuente de María, y que a esta agua le ha llamado ella también el agua de María. El agua de María nos lleva a Jesús.